¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en apoyo educativo virtual. Les doy la bienvenida a su curso de química. El día de hoy continuaremos con el tema de potencial de hidrógeno, pero esta vez realizaremos un par de ejercicios para que quede un poco más claro el tema. Les voy a recordar que habíamos visto la escala de pH, en donde podemos encontrar algunas sustancias con pHs ya definidos. Por ejemplo, estas que se encuentran aquí ya con pHs establecidos, como el huevo con un pH de 8.5 o los tomates con un pH de 4.5. Ya les había explicado lo que era una sustancia ácida, neutral y una alcalina. Muy bien, pero todo esto en el agua, o bueno, todas estas sustancias pueden medirse su acidez o su basicidad dependiendo del medio en el cual se realicen estas lecturas. Generalmente el pH es leído en disoluciones acuosas. ¿Qué quiere decir que sean acuosos? Pues que estarán disueltos, como el nombre lo dice, en agua. Entonces, el agua presenta una de las propiedades más importantes que se deben de aprender en química. Generalmente nosotros creemos que el agua por sí sola no está realizando reacciones, por así decirlo. En realidad se está obteniendo un equilibrio químico. El equilibrio químico es que el agua por sí sola se está autoprotonando. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que la fórmula del agua, la fórmula molecular es H2O. Pues una de esas moléculas de H2O va a tomar de su molécula vecina un protón o un hidrógeno, formando así iones hidróneo. Y como esa molécula vecina acaba de perder su protón, pues del otro lado quedará una molécula de OH o una molécula de ion hidróxido. Esto sucede constantemente y todo el tiempo en el agua y es inevitable, pero sucede en cantidades iguales y con una velocidad sumamente rápida, lo suficiente como para que cuando nosotros tengamos lecturas de pH del agua, a pesar de que tenemos iones hidróneo, no nos va a reportar un valor cercano a cero, porque el ion hidróneo se encuentra aquí. No nos va a reportar un valor cercano a estos valores de pH ácido, ni mucho menos por tener ion hidróxido nos va a reportar un pH de 14. No, esto sucede en las mismas proporciones y a la misma velocidad, y por eso es que el agua es neutra. Es decir, cada vez que un hidróneo roba un protón de su molécula vecina, llega un OH y le vuelve a quitar ese protón y se vuelven a formar las moléculas de H2O. Esto sucede tan rápido, con la misma cantidad y a la misma velocidad, que es casi imperceptible, y por eso es que obtenemos un pH de 7 exactamente. Es decir, desde el 1 se quita un protón, lo quita un ion hidróxido, entonces pues eso nos da una neutralización constante, pero eso quiere decir que, les vuelvo a repetir, en el agua se presenta una autoprotólisis. Eso es lo que nos va a otorgar un valor de kW. Este valor de kW es un valor para calcular el pH que es igual a 14. Esto es constante y esto sucede todo el tiempo. ¿Por qué digo esto antes de empezar? Porque les vuelvo a repetir, el pH es medido o es tomado, o las lecturas de pH son tomadas constantemente en disolución acuosa, ¿ok? Entonces, para que nosotros tengamos esto, se necesita que sean disoluciones acuosas, porque así podemos obtener las lecturas de los iones hidróneo que se encuentran diluidos dentro del medio de reacción. Entonces, pues ahora vamos a tratar de entender esto con un poco de matemáticas. El potencial de hidrógeno es el pH que se define como la concentración de iones o protones en una solución. El agua puede ionizarse en iones hidróneo, H3O+, y en iones hidróxido, OH-, y la constante de ionización del agua es la kW, ¿ok? Y este valor de kW corresponde a la concentración de iones hidróneo por la concentración de iones hidróxido, y esto va a dar igual a 1 por 10 a la menos 14. Por eso es que la escala de pH va desde 1 hasta 14, ¿ok? Entonces, siendo que la concentración de iones hidróneo va a dar igual a 1 por 10 a la 7, y la concentración de OH va a dar 1 por 10 a la menos 7. Estos valores, si nosotros los anotáramos, tendrían 0 punto y después 6 ceros y después un 1. Es decir, son concentraciones que pueden llegar a ser muy pequeñitas. Entonces, para que nosotros podamos
obtener valores más tangibles o podemos realizar operaciones matemáticas muchísimo más fácil, pues utilizamos el logaritmo, la función logarítmica, que nos va a dar que P es igual a la función logarítmica. Entonces, si nosotros le sacamos el logaritmo a KW, sería igual que sacarle el logaritmo a la concentración de los iones hidronio más del logaritmo de los iones hidróxido, esto por propiedades del logaritmo. Entonces esto sería igual a 14. Entonces por lo tanto el pH o el logaritmo de la concentración de iones hidronio, eso significa, es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, lo que va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Muy bien, y el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones OH-. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este nos dice, calcule el pH de una solución en la que a 25 grados la concentración de iones H+ es de 4.5 por 10 a la menos 7 normal. Entonces vamos a ver, el pH nos dice, la formulita, que es igual a menos logaritmo de la concentración de los H+. Entonces esto sería igual a sacarle el menos logaritmo a la concentración que ya nos están dando. No es necesario calcularla, ya te la está dando el problema, hay que leer muy bien. Dice la concentración de iones H+, pues aquí nos está pidiendo el pH, entonces ya tenemos la concentración de H+, entonces es esta, equivale a 4.5 por 10 a la menos 7. Entonces sería menos logaritmo de 4.5 por 10 a la menos 7, por propiedades de logaritmos también, nosotros obtenemos al final que es menos, por este menos que viene de aquí, menos 7 más logaritmo de 4.5. Es muy importante que también recuerden sus propiedades de logaritmos. Esto es igual a menos por menos 7 más 0.65, que es el valor del logaritmo de 4.5. ¿Ok? Entonces, haciendo la regla de signos o multiplicando este signo por ambos, obtenemos al final que este se vuelve positivo, sería 7 menos 0.65. Eso nos da un valor de 6.35. El pH al final sería igual a 6.35. Por lo tanto es una solución ácida. Recuerden que si tenemos o obtenemos valores de pH inferiores a 7, nuestra solución va a ser ácida, y si obtenemos valores superiores a 7, va a ser una solución básica. Muy bien, veamos otro ejemplo. En una solución de hidróxido de sodio, por aquí de entrada ya sabemos que vamos a obtener un pH básico porque es un hidróxido. Entonces nos dice la concentración de iones OH- es de 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Muy bien, dice calcule el pH de la disolución. Aquí es muy importante darnos cuenta de que nos están dando la concentración de iones OH-. Entonces debemos de recordar dos fórmulas importantes. Primero, el pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de OH-. Aquí lo podemos calcular. Menos logaritmo de 2.9 es la concentración, ya nos la están dando, solo sustituimos 2.9 por 10 a la menos 4, por propiedades del logaritmo sería menos por menos 4 más el logaritmo de 2.9, esto nos daría menos, multiplicando a los valores que están dentro, menos por menos da más, entonces es 4 menos 0.46, eso nos da un valor de 3.54, pero este no es el valor de pH, este es el valor del pOH. Entonces recordemos que de la fórmula inicial tenemos que el pH es igual al pKw menos pOH. Entonces pH va a ser igual a 14. Recuerden que el pKw del agua siempre va a ser 14. Ese valor es constante, la autoprotólisis del agua. 14 menos 3.54 es igual a 10.46. Entonces obtenemos un valor de 10.46. Esto siempre va a ser así para las sustancias que van a ser básicas. Generalmente siempre nos van a dar el valor de los iones hidróxido, entonces tenemos que calcularlo primero con el valor de pOH, eso es con menos logaritmo de la concentración de los iones hidróxido y nos va a dar este valor. Nunca se les olvide, por favor, que tienen que después restarlo al valor del pKw del agua, que es de 14, porque si no les va a dar este valor y ustedes van a creer que son sustancias ácidas, siendo que en verdad no es una sustancia ácida, es una sustancia básica, el mismo nombre nos lo está diciendo. Entonces, al saber que es básica, debemos de obtener un valor superior a 7. Entonces, si ustedes les da un valor de 3.54, creerían, o eso les daría a entender, que el hidróxido de sodio es ácido, y no es eso. El hidróxido de sodio es una sustancia básica, entonces debemos de obtener forzosamente un valor superior a
7. En este caso va a ser 10.46. Muy bien, entonces ahora, como ya les había dicho, en el caso del agua sucede esta autoprotólisis. Y entonces ahora vamos a ver un tema, o vamos a definir nada más a grandes rasgos, lo que son los electrolitos. Los electrolitos son todos los fluidos que se conforman o que conforman a los seres vivos que contienen iones disueltos. Cuando estos iones se presentan en el agua, permiten su capacidad de conducir electricidad. Es decir, para que nosotros podamos conducir electricidad, necesitamos que se encuentren iones dentro de nuestra disolución. La disociación es la separación de los iones ya presentes en un compuesto iónico a medida que sus cristales se dividen durante el proceso de disolución. La ionización es el proceso de formación de iones por medio de una reacción química de un compuesto molecular con el disolvente. La electrólisis es el proceso en el cual se produce una reacción química donde se rompen compuestos como resultado del paso de la electricidad. Muy bien, entonces esto quiere decir que van a ser disoluciones en las cuales nosotros vamos a añadir una sal y esta se va a disociar, es decir, va a formar iones, cationes y aniones, dependiendo del compuesto van a recibir nombres diferentes, pero esto va a permitir que se pueda realizar el paso de electricidad. Si una disolución no se llega a disolver por completo, pues entonces obtendríamos este tipo de catalogaciones. Una sustancia que forma una solución conductora de electricidad se llama electrolito. Entonces, de entrada, si nosotros vemos que es una disolución que puede conducir electricidad, es un electrolito. Eso deben de quedar muy claro. Un electrolito conduce electricidad. Los electrolitos no son igualmente buenos para permitir el flujo de electricidad. Aquellos que permiten el flujo de corriente eléctrica fuerte o que sus unidades se han disociado o ionizado al 100% se llaman electrolitos fuertes, tales como el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el cloruro de sodio o la sal de mesa. Aquellos electrolitos que generan iones en agua con una cantidad pequeña son llamados débiles, como el amoníaco, el ácido acético y el ácido etanoico. ¿Ok? Muchas sustancias no son electrolitos ya que no conducen corrientes eléctricas en absoluto, como el agua pura, el alcohol y la gasolina. Es decir, cuando nosotros tenemos un vaso con alcohol, en realidad ese tipo de disoluciones no producen un paso de energía eléctrica dentro de ellas. Para nosotros poder medir este tipo de pasos de energía, lo que utilizamos es un aparatito como este, en el cual nosotros debemos de introducir unas puntas de cobre en nuestra disolución y conectarlo a la electricidad. Conectamos el foco a la electricidad. Si nuestra disolución conduce corriente, entonces se va a cerrar el circuito y entonces van a fluir los electrones de un lado a otro, de un extremo a otro. Entonces es como se va a poder observar físicamente cómo destella el foco y entonces podemos obtener o corroborar que tenemos un electrolito. En cambio, si es un electrolito débil, igual conectaremos a la luz, el flujo de electrones estará aquí presente y como fluyen los electrones pero en menor cantidad, se observará que el filamento de nuestro foco no brilla con la misma intensidad con la que brilla en un electrolito fuerte. Y si tuviéramos una sustancia en donde no conduce, pues obviamente no prendería el filamento. Para este caso es el cloruro de sodio o la sal de mesa. Es una sal que se disocia por completo al 100% en disolución acuosa. Entonces nosotros añadimos sal a nuestro disolvente, en este caso agua. Entonces se formarían los iones sodio más y los iones cloruro. Entonces estos migrarían, los iones sodio más, migrarían hacia nuestro filamento con carga negativa y los iones cloruro hacia nuestro filamento con carga positiva, permitiendo el flujo constante de electrones alrededor del sistema. Es decir, aquí se cierra el circuito, siguen fluyendo los electrones y es como se prende el foco. De mi parte eso sería todo, muchas gracias por su atención. Recuerden que si necesitan más videos como estos pueden pedirlos en los comentarios, compartan el video con personas que lo necesiten. Nos vemos hasta la próxima.